En la noche nos hemos dado un banquete con las cosechas almacenadas para tiempos difíciles, y las obras se han ido muro abajo para que las recojan aquellos que moran en las sombras. Cuando venga la luz del amanecer, los que plantan esos campos saldrán a alimentar nuestra hoguera futura. Sus lomos con el manual de los esclavos vueltos ciudadanos quedarán marcados y se arquearán como ciertas columnas que deben soportar demasiado peso, marcándose pero sin terminar de perder la estructura. Tal vez algún pedazo se desprenda, pero han de resistir. Su sacrificio es el que mantiene alimentado el fuego de la ignorancia frente al que danzan los nigromantes, y los necrófagos ahí en las penumbras esperan que les sea entregado algo de lo que queda del enorme granero que sangra los frutos del prado verde. Allá a lo lejos los espinazos crujen, los engranajes del sistema siguen siendo aceitados con sangre de los paganos que pertenecen a otro credo, y la camiseta propia es elevada en lo alto de los muros. La fiesta sigue por días y días hasta que ha llegado el momento del descanso. Después de tantos agasajos es necesaria una pausa. El recaudador flaco se ha instalado en una casita lo suficientemente cómoda y ahí prepara a los herederos que han de continuar con el legado de alimentarse de los otros. Estiran las garras sobre la mesa que está cada vez más vacía, a excepción de la marioneta que ocupa la cabecera. Los susurros de la oscuridad le cantan la canción que quiere oír aquel que ha permanecido tanto tiempo con el manto de la sombra enfriándole el alma. Vendida ésta, si alguna vez la tuvo, solo le queda levantar la copa que no contiene vino sino algo mucho más espeso, y brindar con los espíritus desgraciados que se congratulan con este festín de vidas que han de ser apagadas de la peor forma posible, quitando los sueños de a poco con tenazas invisibles, dejando que sigan acarreando el grano que les será entregado a las huestes ocupadas en custodiar la entrada al paraíso de las tinieblas. A veces algún afortunado cae por ahí, pero luego de la primera puerta viene el escarmiento, siendo regresado por las fuerzas del desorden al barro en el que vivía, y multados los progenitores por no tomar los recaudos necesarios, aumentados los tributos por obtener 2 gotas más de aire. Bastante viciado está el asunto de todas formas, pero los mejores tratamientos solo se aplican a aquellos que están en lo alto, y entre el polvo del olvido lo recibido es mejor que nada. Las lágrimas no pueden apagar estos fuegos, ya nada cae de esos 2 ojos que alguna vez vieron llanuras verdes y trenes rebosantes de alimentos rumbo al puerto desde el que se alimentaba el mundo. Ahora no es más que un montón de escombros con algunas torres lujosas que explotan la pobreza, cobrando por atracar las naves en los pocos espacios que quedan y atracándose con los precios extras. Detrás de esas cortinas de contaminación se encuentra el bastión en el que unos pocos chocan las copas. Otros aduladores esperan puertas afuera bastante lejos de ese cuchillo que corta el pescado fresco, obtenido con la carnada humana que de por sí es bastante fácil de conseguir. La basura al océano por darnos tanto sin pedir nada a cambio. Es como escupirle el rostro a aquel que ha extendido la mano para permitirnos volver a estar de pie, dejándolo con la sorpresa atravesando su mirada. Entonces el mar de no muertos continúa caminando por las calles recubiertas de la tierra que el viento levanta. En ocasiones una brizna de pasto que aún no se ha secado les corta el rostro. Ahí el último río sale a la luz. La marea que se resiste a quedarse quieta le hará frente a la noche eterna en la que los brujos ofrecen soluciones para tener encendido el fuego que prendieron, y algunas almas se entregan para mantenerlo así. Brillará eclipsando a ese montón de rescoldos que han de ir enfriándose mientras las criaturas regresan a los agujeros de los que emergieron, pero será mejor no olvidar que aún se encuentran en esos pasadizos esperando la menor oportunidad para volver a salir. Ya la puerta de la mazmorra se ha cerrado y el ciego vigía ha vuelto a sus funciones, las que son bastante acorde a lo que realmente puede dar en tanto la venda permanezca sobre el tabique evitando reconocer lo que ocurre alrededor. Los rostros involucrados, la mano que se lleva la túnica una manzana más, sin alarmarse cuando alguno canta la falta a ella en el inventario de los bienes que han de repartirse entre los ciudadanos que esperan afuera. El mismo cuento de siempre. La mano izquierda le dio con alma y vida el enorme botón verde. Después se deslizó por el tobogán derechito un par de brazos tibios que se volvieron un Moisés acariciando la barbilla de ese ser que entre llorisqueos la llevó a recorrer un mar blanco, dormitando entre esas extremidades ante el arrullo que se volvió su mundo conocido desde entonces. A partir de ahí se salió del molde.
de la limitación impuesta con miedos e impedimentos, dando cuenta de la selección de libros que se precipitaron como esquifes a través de una catarata, llevando uno consigo para investigarlo del revés, ya que para correcciones está el resto de la humanidad. Un rato después descubrió el significado de una parte de esas obras, transitando a fuerza de letreros de la niebla espesa en la que únicamente hay sonidos guturales, a la palabra, aunque no recordaba si en otros momentos la situación había sido diferente. Se sentaba cerca de la ventana incluso en los días grises de las dos estaciones en las que la vida se repliega afectada por una fiebre helada que la deja sin manta alguna. La crisálida desde la que emerge con un montón de brotes en el tercer capítulo, allanando el camino a la erupción de los meses torrados, en los que se encuentra consuelo en las sombras. Frescura glauca que se mezcla con el azul de ese espejo salado, con imitaciones baratas en diferentes rincones del concreto. Los rayos le sirvieron de renglones, marcaron la capa blanca que la recubría dejando círculos rojos que resaltaron aún más ese tono exterior bajo el cual el fuego empezó a extenderse, derramando líneas carmesí que terminaron con ese andar sin tribulaciones por las calles de una infancia que se quedó guardada en un depósito de llaves extraviadas. Quitó el velo de sus ojos entrando a otra etapa. Las centellas desaparecieron en la distancia, aunque la exaltación fue detectada por esa primera presencia y escondida entre confidencias que al otro no se le hacen dado lo binario del asunto. Halló consuelo garabateando notas que se borraban una vez que la siguiente página aparecía en el horizonte, recibiendo etiquetas de descarriada por parte de los que veían solo los pasos ajenos, despreocupados de cuidar los propios, y condenaban como jueces de un averno terrenal. Los ignoró. Se marchitaron al igual que las etapas que pasó templada en el corazón de tanta batalla, ahogando el pianto con las risas, obligando a sus labios a llevar esa expresión burlona de permanente desafío contra las normas, sabiendo que se salía de ellas, desatando un sistema de contención que siempre fue impiadoso. Transitó por las calles desiertas, en las que encontrar un alma parecida se vuelve una tarea imposible, con muchos adioses acompañados de portazos y de hojas marrones que en ocasiones vestían de amarillo hasta dar con el sitio indicado, descubriendo que no estaba sola. Otros refugiados buscando la luz del día en la noche cerrada, ventanas que desdibujan a la ciudad dormida ahí afuera en la que los monstruos surgidos de las ramas agitadas viven en la cabeza de esos que no pueden reposar bien, aterrados y sin ánimo de dejar la pesada vestimenta que se les impuso de pequeños. Para ella simplemente era quitar la bolsa cargada, dejarla a un lado mutando a mariposa que se eleva con miles de colores entre los brotes, anunciando la vuelta de la primavera que deja el encierro al igual que ciertos aventureros, extendiéndose ese momento por las grietas del concreto que se parte liberado del gris al que reemplaza con la paleta de colores. Flamea el vestido multicolor por las calles que empiezan a impregnarse, con los locos vueltos sabios y los déspotas vistiendo harapos. La memoria pone en orden ese pueblo de piantados, purgando los malos hábitos que ya no son tolerados, ni siquiera la excusa de segregar a la mayoría que no se adecúa a las reglas del séquito al que se le termina el curro. Extiende sus extremidades abarcando el mundo, nadando en cada uno de los espejos disponibles para después, recostada en la playa de arenas blancas y morenas, culminar fundiéndose con ellas, hasta que la luz naufragó alumbrando para reiniciar ese círculo de visiones lejanas que se parecen a la primera escena. La canción suave, el lugar confortable, 1.000.000 de años con la costumbre repitiéndose, la caleta en la que la nave apenas se mueve. Luego se elevan las anclas oteando el horizonte para ver si esa embarcación con una única vela regresa, no sin antes saltar entre las 9 baldosas en las que acechan peligros inmensos, grietas, rajaduras, pasto que se abre paso, colores en cada casilla, una piedra como arma para la mayor de las batallas cuyo último acto es hallar el cielo en este mundo descreído que únicamente atina a tratar de volverte a meter entre esas 4 líneas bajo pena de una armadura blanca. La paleta te arroja el repertorio, tras haber alcanzado el arco iris cubriendo esas barreras invisibles con una lluvia de colores que se esparce por todo el recinto en el que recreas la parte del espíritu que no se dejó someter, haciendo que los muros reflejen ese Edén. Sabía que de no lograr su cometido la ciudad estaría perdida,
así que las heridas recientes apenas se sentían más cuando el polvo del camino lo había convertido en una especie de fantasma, apagando hasta el brillo de la lanza, cuya asta se redujo en uno de los encuentros de la batalla que resultaba ser un hecho lejano. Eso es pasado, dirían ahora los jóvenes. Para el pobre emisario la contienda estuvo fresca hasta que giró por ese camino dejando a sus compañeros en la lejanía, y solo el sol lo acompañó, aunque era para seguir torturándolo mientras los vencedores descansaban al resguardo de las sombras. La capa raída le había servido de vendaje. Tomó el arma quebrada y, dejando a un lado el yelmo, saltó a la senda por la que llegaron esa misma jornada. Las piedras eran despedidas por las sandalias que se unieron al resto del ropaje gastado. La última fuente de agua pasó pronto en ese recorrido. Una vuelta más y apenas se acordaba de ese guijarro que cometió el atropello de meterse entre los dedos de su pierna izquierda, dejando una marca roja antes de ser expulsado por el fondo. Tampoco eso significó algo un par de kilómetros más adelante. El porrazo que se dio en otro momento y la sensación de vacío en la boca del estómago fueron desterrados a un lugar lejano. Al dolor le sería mejor encontrar otro cuerpo que castigar. Todo el entrenamiento recibido por años se resumía en ese instante, un mensajero de los dioses corriendo de vuelta al corazón de esa divinidad, en la que las estatuas se alzaban gloriosas señalando al cielo, y el mero hecho de recordar esto le bastaba para pedir un poco más de esfuerzo a sus exhaustos miembros. Ya empezaba a tener la sensación de estar cerca. Una oveja solitaria lo miró desde la vera, masticando una hierba amarilla como consuelo por haber dejado a la manada sin líder, aunque descubriría el otro día que ya tenían uno nuevo que ocupaba el mejor sitio a la hora de beber del manantial. Sacrificado por las huestes que festejarían la retirada de los invasores 2 jornadas después, la sobreviviente preferiría no reclamar el trono vacante y se contentaría con perder un poco de su lana en lugar de terminar dándole más fuerza al fuego a cabeza abajo, sin la cabeza por supuesto. Regresando al momento en que cruzó al velocista, pronto éste se perdió a lo lejos, divisando las murallas de la ciudad a la que pretendía anunciar la dicha de esa victoria, con los contrarios huyendo despavoridos después de tanta resistencia a aquellos que les mostraron los dientes. Acto seguido partieron cráneos, destrozaron escudos y quemaron esos barcos que desguarnecidos se soleaban en la playa desierta con la creencia tonta de estar seguros en un territorio que no era el propio, pensando en las ventajas de tener enemigos tan burocráticos a la hora de tomar decisiones, cuando un gesto del soberano era suficiente para decapitar a un tonto irritante. Sin embargo, ya se habían llevado más de una sorpresa en su intento de conquista, así que pronto quitaron de sus gruesos tomos de historia la idea de que aquellos bárbaros eran unos torpes, sin ninguna clase de facultad que implicara un trato diferente al de sus animales de carga. El retorno de las legiones diezmadas daba cuenta de ello. Al rey de todo no le quedó más que dedicarse a ser el soberano de su civilización, dejando de lado a las bestias que seguían con sus costumbres paganas, venerando a tormentas, océanos y estaciones con formas de deidades humanizadas. Despejado el escenario, únicamente quedaba la encarnación de Mercurio llegando sin aliento a la enorme puerta. Los guardias por lo visto estaban en otra, dado que se acercó a toda prisa para que absolutamente nadie reparara en él, hasta poder darle el golpe a la placa de madera que resonó duplicada por el eco de ese paraje, haciendo que de a poco los ciudadanos se asomaran mirando al desgarbado intruso. «Nike, Nike». «Está mal pronunciado», le respondieron desde lo alto, y le dieron la espalda, cayendo muerto justo a las puertas de su hogar. Ya todo es silencio. El último borracho se ha ido a dormir. Las luces que indicaban una alegría tras otra se han apagado y ahora solo queda la paz de la noche. En el mundo de los sueños, esas borracheras se vuelven burbujas en las cuales se manifiestan diferentes fantasías, las que se van a desvanecer al amanecer cuando el sol surja por detrás del caserío con tejas españolas. Una vez que esto pase, la bruma marina se habrá disipado y las sierras recuperarán su silueta, igual a la de los humanos que despiertan después del sopor de la noche y las copas. Cuauhtémoc espera a que el coyote le traiga el último poema a través de Tacuba,
Y es que sus espíritus viven en cada uno de los rincones del valle, incluso debajo de los adoquines que se alzan donde estaban las antiguas calles. En cada parte hay un poco de ellos dos. Este mundo al que hemos vuelto es extraño. Es la misma sensación de estar caminando por primera vez, de poner pie sobre la tierra y afirmar el otro y dejar de gatear. Es básicamente eso. Las situaciones conocidas, los vehículos en calle, las personas que reinician la mañana, todo esto se hace extraño en este momento. Es más, hasta un mero trámite se ha vuelto algo extraordinario. Un auto que se aleja, los controles, la demarcación de los sitios, las distancias, las medidas, en sí, todo esto es un agregado. La mañana es fría, es una mañana de invierno, fría, con una leve brisa, pero única. El lunes, que generalmente es un hastío, se ha vuelto algo irrepetible.